luminiscencia, ¿ya? Y con esto vamos a terminar la sección de análisis molecular. Bueno, ¿en qué consiste? Se trata de una técnica analítica que tiene muchas variantes, muchas aplicaciones y muchas adaptaciones. Y básicamente consiste en una técnica de análisis por emisión, ¿ya? Entonces, para contextualizar un poco, vamos a indicar lo siguiente, que en la naturaleza inorgánica existen materiales que emiten luz. Puede ser por efecto de, no sé, pues, un golpe que pueda generar esto, o simplemente tienen esa característica de emitir radiación, como el fluoruro de calcio. En la naturaleza también vamos a encontrar compuestos producto del metabolismo de los organismos vivos capaces de emitir radiación, como ocurre con la luciérnaga, ¿no? O algunos hongos y gusanos que en la noche, mientras están buscando a su alimento, utilizan la luz para atraer su alimentación o para guiarse, ¿ya? Entonces, el hombre ha intentado explicar la naturaleza de esta emisión en material inorgánico, en material orgánico y que proviene por el metabolismo de los organismos vivos. Y como ya conocen, el hombre intenta alcanzar el poder sobre el dominio sobre este hecho propio de la naturaleza. Una vez que lo comprende, lo replica en otro tipo de materiales que son de su interés, ¿no? Como por ejemplo el uso de brazaletes, pulseras, o el uso de material líquido para, en nuestro caso, para el diagnóstico, para realizar pruebas químicas que nos permitan cuantificar analito, ¿no? Es una opción más, la emisión. Entonces, este contexto muy breve no viene, digamos, de hace 10 años ni 100 años, sino data de muchísimo tiempo atrás, cuando el hombre percibe justamente, se percata de la existencia de este fenómeno de emisión. Entonces, se queda así, ¿no? Se va transmitiendo esa observación, ese saber o ese conocer de persona a persona. Sin embargo, al pasar los años, pues a alguien se le ha ocurrido escribir sobre algo misterioso con un color X que emite algún material, por ejemplo, linum nitricum, madera que se utilizaba para fabricar turriles. Antes, cuando mucha carga líquida o sólida viajaba en los barcos, en esos turriles. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, esas observaciones se las repite, se las experimenta, se las vuelve a experimentar y se sacan conclusiones que se publican, ¿no? Y a partir de él inicia una serie de estudios que buscan explicar este fenómeno tan interesante como es la emisión de luz, ¿no? Y se les da un nombre, por ejemplo, debido a la luminiscencia descrita, por ejemplo, para el fluoruro de calcio. Y como el flúor estaba complicado en esta situación de emisión de radiación, entonces posteriormente recibe el nombre de fluorometría,
Ahora, no significa que en todos los casos esté involucrado el flúor, ese es el nombre que ha quedado hasta la fecha, ¿no? Entonces, les decía que se les da un nombre. Uno de los nombres que se le da a este fenómeno de emisión es la fluorescencia, ¿ya? Pasan a los años y se estudia que, pues, como producto de los resultados de estos estudios, se demuestra que no solamente las moléculas tienen que contener flúor, sino pueden contener otros elementos o estar totalmente en ausencia de flúor, ¿no? Pueden ser otros materiales como el fósforo, el azufre o simplemente estructuras orgánicas con cierta disposición estructural que son capaces de emitir luz. Y de esa manera queda el término hasta hoy de luminiscencia a todo aquel fenómeno en el que está involucrado moléculas que serán capaces de emitir radiación. El material que se había escrito sobre estas observaciones, una vez publicado, desde luego que allá por 1800 no se le podía dar un nombre y queda simplemente con el hecho de que hay una presencia inusual de radiación que se observa en determinados materiales, ¿no? Y bueno, uno de los que aportó mucho a estos fenómenos de emisión de radiación fue Stokes, George Stokes, quien encuentra que necesita una energía externa, ¿ya? Estos materiales para empezar a emitir radiación, un factor que desencadene la luminiscencia. Y bueno, ese factor que determina la luminiscencia significa que hay una cantidad de energía que se tiene que gastar para estimular a la molécula, excitarla, lo que significa que habrá un fenómeno de absorción. Y pasan unos segundos que son muy cortos, esa molécula que ha sido excitada con esa energía o con ese mecanismo externo emite radiación, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo al interior de la molécula? Y la respuesta hoy en día sabemos que son mecanismos de transición electrónica que se dan en la molécula, motivo por el cual esta molécula que se excita absorbe una cantidad de energía, posteriormente emite otra cantidad de energía. ¿Ya? Puede absorber luz o puede recibir otro estímulo. La cuestión es que incrementa su energía esa molécula, ¿no? Y posteriormente la emite. A la diferencia entre el máximo de energía o máximo de señal necesaria para excitar a la molécula versus el máximo de señal de emisión de la molécula resultante o de la molécula capaz de emitir, se ha dado un nombre, ¿no? Para darle una identidad, una especificación que permita describir mejor a esta molécula. Y este es el desplazamiento de Stokes, ¿ya? Esa diferencia entre la longitud de onda de excitación y la longitud de onda de emisión, en este caso específico. Ahora, la luminiscencia en general, ¿ya? Implica a moléculas que son capaces, como les acabo de decir, de excitarlas, ¿no? Pero este momento máximo de excitación no es constante. Aproximadamente en 10 a la menos 8 segundos se va a liberar en forma de calor. En este caso especial hay una combinación, ¿no? Se libera luz, que sería el fenómeno de emisión, en este caso, y una pequeña cantidad de calor, como resto, digamos, de la energía, que sumado a la energía de emisión tendría que dar la energía que se ha utilizado para excitar a la molécula en cuestión. ¿Ya? Entonces, dado esta necesidad de
entender cómo es que ocurre la luminiscencia. En este caso estaríamos hablando de transiciones electrónicas, producto de que se excita la molécula en primera instancia, ¿no? Entonces, el segundo paso sería la emisión de radiación. No es mágico, digamos, el proceso. Tiene que haber un principio y un final. Y en ese proceso aprovechamos esta emisión. La emisión de radiación, como observarán, proviene de la naturaleza y se ha estudiado en la naturaleza esas moléculas responsables o esos procesos responsables. Ya, me explico. Si se trata de una molécula responsable, significa que es una o dos moléculas que, una vez extraídas de esa fuente natural, mantienen esa capacidad luminiscente. Pero si es parte de un proceso, esta molécula que extraes, una vez que lo sacas de su medio, ya no cumple ninguna función, lo que significa que para que se genere ese fenómeno de luminiscencia, va a necesitar de otras moléculas, incluida enzimas, que pues facilitarán este proceso, esta reacción química que permita la luminiscencia, ¿ya? Entonces, una vez aprendido estos fenómenos, una vez comprendido, se replica en pinturas, les dije, ¿no? Que van a necesitar una cantidad de radiación, por ejemplo, externa para excitarlas, o van a necesitar de una reacción química para que se muestre la luminiscencia, como es este caso. Vamos a ver este caso, ¿no? Fíjense acá, en este caso, ¿no? Un investigador, un técnico forense, lo que hace es esparcir de una cantidad de reactivo, como es el luminol, y reconocer por la luminiscencia que se genera cuál ha sido el trayecto o sectores donde se ha derramado o se ha dejado restos de sangre. Doctora, disculpe, dejó de compartir pantalla. Ya, ahora sí. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. Entonces, les decía, ¿no? Que eso ocurre para, por ejemplo, detectar la presencia de vestigios de sangre. Doctora, ¿Sí? de nuevo de compartir pantalla. Vaya, qué raro. Ya, pero ya saben cómo se soluciona por el momento. Ya, se ve mejor. Ya. Estoy impactada con ciertas noticias, por eso me distraje. Ya. Entonces, les decía, ¿no? Que podemos encontrar, haciendo una pesquisa, vestigios de sangre en un hecho criminal, ¿no? Utilizando reactivos que, como su nombre lo dice, reaccionan a la presencia del Sigue vestigio. sin compartir pantalla. ¿En serio? ¿Alguien está grabando? No sé qué, algo. Ay. Qué raro. Alguien. Esto no es normal. Ya, estoy ahí. Ni siquiera estoy haciendo la exposición. Ya, vamos a hacer seguimiento en esta otra pantalla. Ya. Así, ¿ya? Entonces, se va generando esas señales de luminiscencia, ¿no? Esa sería una aplicación. La otra aplicación, ustedes tómenlo por donde, más o menos por donde la imaginación les permita correr.
Pero en mi caso, digamos, una interpretación que le voy a dar a esto que estamos viendo, ¿ya? Son dos ratoncitos, ¿no? Avanzada la investigación en organismos vivos, se busca a la molécula capaz de comportarse en medio natural y generar esa luminiscencia, ¿ya? Emitir radiación, como las medusas, como las luciérnagas. Entonces, el hombre intenta extraer la molécula, la extrae y al extraer se da cuenta que no es la única molécula que deba cumplir la función y generar la luminiscencia. Sigue investigando y aprende que es parte de un proceso metabólico, que es parte de una reacción química dentro del organismo vivo. Y están involucradas proteínas, enzimas y catalizadores adicionales como que funcionarían como, en realidad, como cofactores. Entonces, al ser proteínas las que están involucradas en este proceso, es posible ubicar dentro de ese organismo el código genético que en un momento dado de la actividad metabólica permita la expresión de esa molécula, ¿no? Proteica. Entonces, haciendo ingeniería, se ubica el gen y se puede inducir la ubicación de este gen en el organismo, ¿no? O bien, parte de estos reactivos permitir que circulen sin causar daño al organismo. De tal manera que si están bajo la radiación que permita excitar a estas moléculas, tú puedes observar a este animalito luminiscente, ¿ya? Entonces puede tener fines estrictamente individualistas, médicos, todo tipo de interpretaciones que le puedas dar al final, ¿no? Porque todo depende de dónde se lo utilice, ¿ya? Pero es real esta aplicación que se le ha intentado dar, pero que en realidad son pruebas experimentales, por lo menos la imagen sale de ella. Otra forma de ir dándole aplicaciones a estas moléculas luminiscentes son estos dispositivos electrónicos o de seguridad, ¿ya? En los que una vez que estemos en un ambiente totalmente oscuro, aún puedas distinguirlos. Entonces, como que te orienta hacia un ámbito de seguridad, lo mismo que esta bicicleta que observamos acá, ¿no? Que sirve para seguridad, prevención más que todo de que un camión venga por ahí o una avenida y impacte sobre este personaje que está circulando en una bicicleta, que a su vez la persona que la maneja porta señales o dispositivos que indican que alguien lo está manejando, ¿verdad? Pero también puede ser utilizado para la diversión. Digamos que es un espectáculo nocturno y bueno, se va a poder apreciar mejor este juego de luminiscencia. En el mundo del diagnóstico clínico, usamos las policubetas que les hemos mostrado en el laboratorio, donde cada cubeta aproximadamente puede cargar 200, 150 microlitros de material líquido y donde nosotros buscamos al agente causal de alguna patología que puede estar presente en muy pequeñas cantidades. Entonces, usando un complejo antígeno
en este caso, usando un complejo anticuerpo unido a la molécula fluorescente, puede reconocer al antígeno presente en la muestra. O usando anticuerpos, destacar la presencia de anticuerpos o destacar la presencia de antígeno. Lo que significa que es posible y es real utilizar estos fenómenos de luminiscencia para el diagnóstico, ¿no? ¿Y por qué no nos contentamos usando, no sé, pues reacciones que generen color, aquellas pruebas cromogénicas? Porque en el diagnóstico clínico, la luminiscencia y sus variantes dentro de ella son capaces de amplificar la señal, lo que significa que mejoro mi sensibilidad. Puedo detectar muy pequeñas cantidades del analito en estas condiciones de diagnóstico, lo que no va a ocurrir con una simple prueba cromogénica. ¿Ya? Esa es la ventaja que tiene. ¿Ya? Entonces, se hace necesario acudir a una clasificación de estos fenómenos de luminiscencia. ¿Cómo es que ocurre? Y como han sido investigados, se ha podido ordenar estas formas de luminiscencia. Por ejemplo, las que necesitan luz para poder emitir radiación, ¿no? Se las va a denominar fotoluminiscencia. Foto porque necesita previamente luz para poder mantener un margen de luminiscencia. Dentro de este grupo vamos a encontrar a los fenómenos de fluorescencia y a los fenómenos de fosforescencia. Está en negrilla la fluorescencia porque esa es la que más se utiliza en el ámbito bioquímico para el diagnóstico en especial, ¿ya? Y para otras pruebas, ¿ya? La fluorescencia que pertenece al grupo de la fotoluminiscencia. También vamos a encontrar emisión de radiación, una forma de luminiscencia, cuando se calienta el material, ¿ya? Y dentro de este grupo vamos a encontrar a la candoluminiscencia y a la termoluminiscencia, utilizado en otras pruebas, ¿no? Así como el otro grupo que sería la piroluminiscencia, que corresponde a este gran grupo, ¿ya? Hay otro tipo de luminiscencia que necesita de efectos mecánicos, golpes, por ejemplo, o fricción, como es la triboluminiscencia. Cuando se golpea piedra con piedra, roca con roca, cristal con cristal, va a generar un momento muy corto en el cual esa roca o ese cristal que ha sufrido este efecto mecánico emite radiación, ¿ya? Más o menos parecido a las chispitas de San Juan. La cristaloluminiscencia, ¿ya? Cuando se tiene material en reacción y se expone a condiciones físico-químicas particulares, ese material cristaliza y al ir cristalizando va a generar destellos de luminiscencia. ¿Ya? Otro grupo es aquel que se produce por fenómenos de descarga eléctrica. Se utiliza energía eléctrica directa sobre el material y este empieza a emitir radiación, ¿no? Y el otro se refiere a aquellas que dependen de las reacciones químicas. Y son dos muy importantes. La bioluminiscencia, la que ocurre dentro de los organismos vivos, ¿no? Esto de la luciérnaga, por ejemplo, de las medusas, aquellos organismos vivos que por algún motivo de su
existencia y su sistema metabólico en algún momento van emitiendo luminiscencia. Y otras que no necesitan de organismos vivos, sino nosotros hemos aprendido a usar los reactantes A y B, permitir la presencia de un catalizador y lograr un producto C que genera luminiscencia. ¿Ya? De todos estos grupos de formas en que se genera luminiscencia, emisión de radiación, en el ámbito bioquímico importa estos grupos, ¿ya? Que los vamos a ir marcando. La fluorescencia, que sería un grupo muy importante. Ya, la fluorescencia. Ay, ay. Y la producida por reacciones químicas, en especial, ¿ya? Esos dos grupos, la fluorescencia y la que se produce por reacciones químicas. Dentro de ella, a la bioluminiscencia y a la quimioluminiscencia. Con esto no quiero decir que son las únicas, ¿ya? Existen variantes dentro de estos grupos, pero muchos están todavía a nivel experimental o aplicadas en otras áreas. Seguramente a medida que pasa el tiempo se mueve y se encuentra adaptaciones. ¿Ya? Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es describir cómo se han ido utilizando estas técnicas de fluorescencia y las que son de bioluminiscencia y quimioluminiscencia en el ámbito de la profesión. Como descripción sencilla de un proceso de bioluminiscencia, para que nos animemos a entender un poco más este aspecto, vamos a encontrar a la luz luciérnaga, que naturalmente tiene a una molécula denominada luciferina, que en presencia de ATP y oxígeno en su entorno, además la presencia de una enzima que va a catalizar esta reacción que recibe el nombre de luciferasa, va a permitir o va a dar lugar o va a desencadenar la reacción en la que la luciferina ¿ya? Va a generar un producto que recibe el nombre de oxiluciferina. Esta es la molécula que emite radiación. En consecuencia, el oxígeno, producto de esta reacción, genera otros subproductos como el CO2 y el AMP. Entonces, nosotros lo que intentamos hacer en estas técnicas es no medir a esta molécula base, sino medir la cantidad de luz que es capaz de emitir esa molécula. Por lo tanto, yo no voy a utilizar unidades de absorbancia. En este caso ya me interesan las unidades de emisión. ¿Cuánto emite? ¿Qué porcentaje de luz emite? Esa cantidad de luz que va a emitir va a depender mucho de la potencia radiante que tenga esta molécula que justamente es capaz de dar esa radiación. Ahora, no es eterna, digamos, la oxiluciferina capaz, digamos, con la capacidad de emitir radiación, no lo hace al infinito. Va a llegar un momento en que esto se atenúa, ¿ya? Y tendrá que usarse otra luciferina para que el proceso continúe. Entonces, a nosotros nos indica que habrá un tiempo
clave, un margen de tiempo clave en el cual yo tengo que medir esta radiación emitida. Así también la cantidad de el sustrato que yo voy a necesitar para poder lograr un margen de emisión que pueda ser utilizado en el ámbito cuantitativo. Bueno, se ha desencadenado a partir de estos saberes muchas investigaciones al respecto. Una de ellas muy famosa, y muy famosa porque hoy usamos el producto de esa investigación, ha tenido buen fruto, esa es la palabra, porque también habrá investigación que va a tener buen fruto después de 200 años, ni los vamos a ver, y otros no los vamos a ver porque no tendrán fruto, probablemente. Ya. Es Osamu Shimomura, Martin Charles y Roger Thiessen, quienes reciben un premio Nobel hace muchos años, ya que hicieron un seguimiento y detrás de él hay otros investigadores como siempre y no necesariamente van a estar en estos documentos, ya, que habían estudiado varios organismos, entre ellos una medusa, una arqueomedusa, que en su estructura posee una proteína muy especial, bueno, eso en describen ellos, ya, que es ahora es llamada la proteína verde fluorescente, ¿ya? Por el cual se explica mucha situación de vida y vida luminiscente de esta medusa. Bueno, hasta ahí es investigación básica. Sin embargo, se le ha empezado a hacer más estudios, más relacionamiento con un ámbito de aplicación. Y hoy en día se lo utiliza, ¿no? A la proteína verde para apoyar procesos de diagnóstico y procesos, obviamente, de investigación, ¿no? Bueno, entonces, hasta ahí la parte contextual de que el mensaje dice, ¿no? Que tienes que entender el proceso para poder luego darle una utilidad, ¿no? Y eso lleva tiempo, dedicación y, bueno, frutos, ¿no? Entre esos frutos está la fotoluminiscencia, una técnica analítica, ¿ya?, que necesita luz, por eso dice foto, ¿ya?, luz. Necesita luz de inicio, ¿ya?, para generar lo que se espera, la luminiscencia, que esa molécula brilla, que emita radiación. Entonces, dentro de este grupo, como habíamos indicado, vamos a encontrar a la fluorescencia y a la fosforescencia. Entonces, podemos indicar que para que ocurra estos procesos, tenemos que comprender cuál es la estructura molecular a la que responden estas moléculas y son capaces de generar fluorescencia o, en su caso, fosforescencia. Entonces, estos fenómenos de luminiscencia lo puede generar, por ejemplo, un producto natural, una molécula muy natural que puede encontrarse presente en la leche natural recién ordeñada de la vaca, ¿no? Una de las vitaminas del complejo B. Y ser luminiscente, pero si la leche recién ordeñada se la deja al aire libre, expuesta a la luz, va a ir perdiendo esa capacidad luminiscente, lo que significaría que puede inactivarse esa vitamina natural. Pero también podemos manejar algunas moléculas, procesos, producto de procesos de síntesis, como la fenolftaleína, que conocen, se usa en química analítica, ¿no? La rodamina, la misma fluoresceína,
moléculas ya conocidas estructuralmente que bajo el influjo de la luz, ¿no? Un agente externo con el cual se ilumina estas soluciones, pueda generar lo que estamos viendo acá abajo, unas probetas con esas moléculas capaces de emitir esa radiación mientras reciba luz externa. ¿Ya? Entonces, debido a estos resultados que se han ido observando, a lo largo del tiempo se han ido generando aportes sobre la estructura, el peso molecular, la capacidad de emisión, la estabilidad de estas moléculas, que en esta técnica van a recibir el nombre de fluoróforos, fluorócromos, no aún con ese nombre, para decir que son estructuras químicas, cuerpos estructurales químicos capaces de emitir fluorescencia en especial. ¿Ya? Una vez que se ha conocido sobre cómo se comportan estas moléculas, se le ha empezado a dar aplicaciones, les decía, en el diagnóstico. Por ejemplo, para dar lugar a las técnicas de fluorometría, o para usar estas moléculas como marcadores en el análisis en el mundo microscópico. Y como necesitan de la luz externa para ser excitadas, entonces se han ido modificando la estructura de estos microscopios para dar lugar a los microscopios, por ejemplo, de fluorescencia. ¿Ya? Y bueno, se fueron dando mejoras. Ahora, ¿cómo funciona la fotoluminiscencia? ¿Qué es lo que ocurre? En esta parte del texto está resumido el mecanismo base. ¿Ya? La molécula capaz de fluorescer, ¿ya?, tendrá que recibir el fotón y esa molécula ¿ya?, será capaz de promover, bueno, no la molécula en sí, sino esa energía externa que recibe, que es el fotón, va a provocar que un electrón se promueva ya a una orbital molecular superior, de tal manera que esta molécula sufre una transición electrónica, ya se excita. Como este momento no es eterno, esa misma molécula ya va a volver a su estado fundamental, y al retornar a ese estado fundamental, ya, esa molécula se libera de ese excedente de energía, que en realidad sería la energía luminiscente, la emisión de radiación. En este esquema de la derecha observamos justamente eso, ¿no? Una molécula en su estado natural, que tiene ubicado a sus electrones en una posición que al recibir radiación, ¿ya?, esos electrones son deslocalizados y van a ocupar otro espacio denominado, en este caso vamos a denominarlo libre. Ese es el momento en el que excitamos a la molécula, ¿no? Y pasado un tiempo corto, ese electrón deslocalizado va a tener que volver a su lugar de manera regular, de manera esperada, a su propio lugar. Y se va a generar la fluorescencia. Pero cuando ese electrón no retorna a su espacio esperado, podrá generarse otro fenómeno que es la fosforescencia. Entonces, la fluorescencia
implica un fenómeno momentáneo de emisión. Y la fosforescencia implica un momento de emisión de radiación más largo. La razón por qué, porque ese electrón que se había deslocalizado originalmente no retorna en su forma esperada a su lugar inicial. La razón por la que la molécula se va a mantener aún con luz por más tiempo, más segundos, más minutos, incluso puede alcanzar horas, ¿ya? Entonces, para fines de diagnóstico, el hecho de que mantenga mucho tiempo su capacidad luminiscente perjudica la cualificación, la cuantificación. De ahí que la fluorescencia tiene mayor utilidad, ¿ya? Entonces, la luminiscencia en este caso va a depender mucho de la presencia de la lámpara que excita a esa molécula luminiscente para darnos en un momento dado el resultado de actividad, ¿ya? Y que pueda ser posteriormente cuantificado. Eso se explica en el esquema de Jablonski, que es un esquema que nos explica cómo ocurre, ¿ya?, el proceso de fluorescencia, fosforescencia, tomando en cuenta a la molécula en su estado fundamental y a la molécula para cuando está excitada, ¿no? Y el retorno de ese estado al estado fundamental, volviendo al electrón a su lugar o volviendo al electrón de la forma correcta, ¿no? De la forma no esperada. Y esa forma no esperada, justamente en palabras sencillas, genera este segundo hecho de luminiscencia, que es la fosforescencia. Fíjense, el tiempo es 10 a la menos 9 segundos aproximadamente, el momento en el que ya vamos a observar el fenómeno de emisión de radiación, ¿ya? Más tiempo prácticamente va a implicar pérdida de luminiscencia, ¿no? Lo contrario a este otro caso, va a alcanzar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, nos está indicando que puede durar hasta 10 a las 3 segundos, no más. Y ustedes lo ven, ¿ya? ¿Dónde observamos esto? En la casa, bueno, en la avenida Mariscal Santa Cruz, cerca del edificio donde está Tigo, hay unas personas que salen más o menos en la noche o en el comercio, de la que conozco, digamos, que salen a vender unos sobrecitos con formas de estrellitas, angelitos, flores, ¿no? Que es un material plástico, algo verde, ¿no? Algo verde tenue. Y ese material plástico tiene para parte posterior un dispositivo, un pegamento que tú colocas en tu casa en el techo, lo dispones en diferentes lugares y en la noche enciendes la luz, ¿no? Esa sería nuestra fuente de energía. Enciendes la luz y ese material en plástico, con un material químico incluido en el plástico, recibe radiación, ¿no? Se excitan las moléculas, apagas la luz y vas a ver todo tu techo con estrellitas, lunas, soles, angelitos, flores, iluminando, brillando, ¿ya? Ese sería el fenómeno de fosforescencia, ¿ya? Va a estar mucho tiempo. Si iluminas ese material con la luz de la casa poco tiempo, también va a durar poco tiempo generando fosforescencia, ¿ya? Entonces,
esa forma de luminiscencia tiene una aplicación más distractiva, digamos, para el hogar, ¿no? Lo que no necesitamos para el diagnóstico clínico. ¿Ya? Bueno, entonces acá un acercamiento más a la explicación de la manera más simple posible. ¿Ya? La fluorescencia, por lo tanto, ocurriría de la siguiente manera. ¿Ya? En un orbital molecular, obviamente vamos a encontrar electrones. ¿Ya? A su vez, una molécula saben que está constituido por diferentes átomos. ¿Ya? Y la posición de los electrones normalmente se entiende para que exista un equilibrio, están dispuestos en situación de singlete en posición spin positivo y spin negativo, ¿ya? O contrario. Si nosotros deslocalizamos uno de esos electrones, ¿ya? Como ocurre en la fluorescencia, entonces va a quedar uno nada más, ¿no? Se habrá dado el fenómeno de excitación. Cuando retorna a su estado fundamental, pues tendrá que volver al mismo lugar, a eso nos referimos. ¿Ya? En este espacio, en este dibujo que estoy manejando, desde el momento excitado hasta el retorno a su estado fundamental, se va a emitir radiación fluorescente, que es la que queremos medir. ¿Ya? En este otro caso de la fosforescencia voy a usar el mismo dibujito. ¿Ya? El par en modo spin positivo y negativo tras haber sido excitado por la radiación, ¿ya? Se deslocaliza el electrón, ¿ya? Pero cuando tenga que retornar de la manera esperada va a ocurrir esto, ¿ya? Va a retornar a su estado inicial, ¿ya? De la forma no esperada. Por ejemplo, en modo spin positivo. ¿Ya? Entonces, este modo, ¿ya? Se recibe el nombre tradicional o un nombre que explica este hecho como un giro tal que se genera un estado de situación paramagnético que da lugar a la denominada fosforescencia. ¿Ya? Entonces, la fluorescencia resulta de un singulete excitado y la fosforescencia de un triplete excitado. Bueno, entonces, la aplicación que le vamos a dar en química analítica instrumental es utilizar el fenómeno de la fluorescencia para cualificar y para cuantificar. Para cualificar necesitamos conocer a la molécula y tener el dato de qué longitud de onda la va a excitar, cuál va a ser la longitud de onda en la que se emite esa radiación posteriormente. Y el instrumento que vamos a utilizar va a recibir un nombre. Entonces, la técnica se va a denominar fluorometría y el instrumento fluorómetro. Y los analistas responsables para trabajar en esta técnica se van a denominar fluoróforos, fotóforos o fluorócromos. ¿Listo? Ya, fluorometría. ¿Qué instrumento utiliza? Fluorómetros o espectrofluorómetros. ¿Ya? El analito responsable de la emisión va a recibir un nombre: fluoróforo, fotóforo o fluorócromo. Un fluorómetro será un instrumento
que utiliza filtros de excitación y filtros de emisión, con la finalidad de seleccionar la longitud de onda para mi molécula en cuestión. Y un espectrómetro va a utilizar monocromadores de excitación y monocromadores de emisión, con la finalidad de, en el caso A, usar al monocromador para excitar con la longitud de onda específica y usar el monocromador de emisión para medir la longitud de onda de emisión, que a su vez me va a servir para un dato cualitativo, en especial para un dato cuantitativo. La luz que se emite, en este caso fluorescente, ¿ya?, puede emitir radiación en la misma longitud de onda que se ha utilizado para excitar o en diferentes longitudes de onda. La que más se usa es la segunda, aprovechando el conocimiento y datos dejados por los avances de George-Stokes. Eso significa que usamos las longitudes de onda de emisión para cuantificar. ¿Ya? Entonces, la base científica para realizar las mediciones en esta técnica son la explicación que genera el diagrama de Jablonski para la fluorescencia y el cambio de Stokes, ¿ya?, como conocimiento generado por George Stokes, que se refiere, como habíamos indicado previamente, a entender conocer y utilizar, en este caso, cuál es la longitud de onda de absorción y de emisión. La longitud de onda de absorción, según Stokes, es la cantidad de energía máxima que se necesita para excitar a la molécula, ¿ya? Y la longitud de onda de emisión va a representar la cantidad de energía luminiscente que vamos a medir. No necesariamente va a ser la máxima en el entendido de que representa la misma cantidad de energía que se ha utilizado para lograr su excitación, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la longitud de onda de emisión tenemos que contar con el hecho de que se va a perder una pequeña cantidad de energía en forma de calor, razón por la que en este dibujo podemos encontrar que la longitud de onda de excitación, por ejemplo, puede ser 350 nanómetros, tiene más energía, ¿ya? Y la longitud de onda de emisión, por ejemplo, 400 nanómetros, que sabemos que ya tiene menos energía. Si utilizamos el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, 400 resulta ser la cantidad de energía que se libera como luz, pero el resto de energía que faltaría acá representa el calor que se disipa en el medio, ¿ya? Entonces, por esa razón encontramos en la longitud de onda de emisión una mayor longitud de onda que a su vez representa menos energía. Ahora, los fluoróforos que se utilizan en esta técnica analítica, ¿ya?, son estructuras moleculares que tendrán ciertas características tal que se van a utilizar de manera directa, por lo tanto las vamos a usar para medir de manera directa a ese fluoróforo, o las vamos a utilizar como marcadores, o también llamados como reveladores.
en el mundo de la inmunofluorescencia, en el mundo de la inmunohistoquímica, en biología molecular, etcétera, etcétera. ¿Ya? Como marcadores los vamos a usar. La condición que tienen que cumplir estos fluoróforos, estas moléculas que van a cumplir estos requisitos explicados en el diagrama de Jablonski y los cambios de Stokes, son que tienen que contar con un alto coeficiente de extinción, es decir, que la longitud de onda de emisión debería ser tal que yo pueda lograr medirlo. Y para poder lograr esto, tengo que excitarlo, ¿verdad? Previamente al máximo posible. Eso significa que tiene que ser capaz de absorber la mayor cantidad de luz posible. Eso también implica de que tengo que utilizar una lámpara y un selector de longitud de onda tal que pueda dejar pasar la longitud de onda de mi interés. Si bien va a llegar a un alto nivel de excitación, también necesito que tenga alto rendimiento cuántico, que significa que la cantidad de luz que emite y nosotros podamos lograr leerlo con mucha comodidad en el instrumento. El tiempo que se va a quedar esta molécula emitiendo radiación, no necesitamos que sea al infinito en este caso. Pero ese tiempo debe ser lo suficientemente estable. ¿Qué significa? Que no deba subir la radiación, bajar, subir, subir, bajar, bajar, subir, ¿no? Que de tal manera que genere datos totalmente altos y bajos que no me permitan tomar una decisión de cuál es realmente el valor. Entonces, es la razón por la que necesitamos que sea estable en ese momento, ¿ya? Asimismo, necesitamos que ese momento de estabilidad sea lo necesario, ¿ya? Como para que podamos medirlo. Asimismo, esto significa que no necesito iluminar mi molécula para que se excite 1 hora antes, 2 horas antes. Es pérdida de tiempo, ¿no? Tendrá que recibir una cantidad de luz necesaria en el menor tiempo posible para que pueda cumplir mi objetivo de medición, ¿ya? Por lo tanto, se ha generado una clasificación de fluoróforos. Nosotros los hombres en esta tierra queremos clasificar, ¿ya? Es nuestra naturaleza clasificar para no perdernos en el desorden, ¿ya? Hasta en la casa tienes clasificado los lugares, sabes dónde recibes a las visitas, sabes dónde está tu dormitorio, ¿no? Clasificas. Ahora con estos problemas también te clasificas hasta de mala manera, que te puede complicar la vida. Ahora se maneja como la clasificación de que quienes viven en la ciudad y quienes viven en el campo. Es una clasificación más general, digamos, cuando en realidad, en el fondo, existe muchas personas que viven en la ciudad y los fines de semana se van al campo. O hay gente que vive en el campo 3, 4 días y el resto se viene a la ciudad. Hay mix, ¿no? Al existir ese mix, tal vez existan más personas que hacen el mix que solo vivir en la ciudad o solo vivir en el campo, ¿no? Y a veces no ver estas cosas nos generan conflictos, pero el hombre quiere clasificar y a veces clasifica mal o se fija mal en las cosas, ¿no? Y nosotros en el mundo bioquímico tenemos tal vez esas experiencias más profundas. ¿Por qué?
porque no sabemos, no, porque sabemos que no solo podemos calificar a una molécula por su estructura general, tenemos que entender los enlaces, los átomos que lo componen para dar idea de cómo va a funcionar. Es lo mismo que cuando hablamos de los genes, ¿verdad? Tenemos una diversidad genética, una diversidad funcional, de tal manera que calificar a una flor de la forma macrofenotípica no lo dice todo, porque sabemos que en el fondo hay otras minuciosidades más detalladas, digamos, que te pueden decir que muchas cosas muy interesantes, ¿no? Para hacer una investigación pura por pura o darle una utilidad que te permita entender mejor las cosas, ¿ya? Entonces, en este mundo de los fluoróforos ocurre algo así. De ahí que los fluoróforos pueden ser considerados, por ejemplo, como tintes orgánicos, fluoróforos biológicos o material denominado como unidades cuánticas, considerados o entendidos como nanocristales. Para poder entrar a ese mundo, tengo que mirar a la estructura, y en bioquímica, y para cualquiera que estudie química, tiene que imaginar demasiado, ¿no? Y para podernos explicar, tenemos que entrar a entender cuáles son esos núcleos estructurales que nos van a dar lugar a las moléculas luminiscentes, ¿ya? En ese grupo vamos a encontrar a los núcleos estructurales de las naftilamidas, ¿ya? A los grupos estirilo, a los núcleos santona, a los núcleos cumarina, a los grupos diapoxil, ¿ya? Rodol, tricarboxiamina, ¿no? Y si se fijan, tiene sus respectivas longitudes de onda en la que esas moléculas van a mostrar actividad debido a la disposición de los dobles enlaces conjugados, fíjense, la presencia de sustituyentes como el nitrógeno, el oxígeno, generando simples enlaces, dobles enlaces en posición ionizada o no, ¿ya? A fin de que cuando nosotros lo leamos, en las transiciones electrónicas que se generen en estos grupos, vamos a poderlos leer, ¿ya? Entonces, como no es posible trabajar en primera instancia, como no ha sido posible trabajar con aquellas moléculas que obedecen a procesos un poquito más complejos, para nuestro caso se ha hecho un poquito más fácil trabajar con moléculas establecidas con estas estructuras base y saberlas mantener estables y activas en su momento para poder medir, ¿ya? Entonces, se ha facilitado de ese modo el trabajo. Y además, aprender a sintetizarlos para poderlos comercializar en el mundo, para el mundo del diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico médico, cuando hablamos de diagnóstico médico, por ejemplo, vamos a hablar de aquellas pruebas en las que tú realizas una prueba in vivo, ¿ya? Y le pides al paciente que consuma un marcador para realizar un análisis de función renal in vivo, ¿ya? O realizar un análisis de los ductos
que conducen la sangre, por ejemplo, a nivel arterial y venoso, utilizando estos marcadores y utilizando reveladores, ¿ya? Y en el diagnóstico de nuestra profesión vamos a buscar moléculas en particular que las vamos a poder revelar, así estén en pequeñas cantidades, utilizando algunas de estas moléculas que les hemos dado un nombre, fluoróforos, ¿verdad? Incluso los odontólogos utilizan, ¿verdad? Algunas moléculas para encontrar caries dentales muy pequeñas y te rocían con un líquido fluorescente que va a reaccionar y justamente le va a mostrar esas caries al paciente. Entonces, el odontólogo, para excitar esas moléculas, te ilumina con su lamparita y, acá está esa caries escondida, ¿ya? Entonces, tiene diferentes utilidades. Entonces, estas moléculas en el comercio, en el mundo del análisis, reciben un nombre comercial y un nombre molecular de acuerdo al núcleo estructural al que pertenezca. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos el naranja de acridina, el rojo de acridina, el amarillo de acridina, la alizarina, otro conocido por acá, muy conocido, la aminocumarina, el rojo 40, el rojo 4G, ¿ya? Y una lista larga que podemos encontrarlo en catálogo. ¿Qué se debe revisar con relación a estas moléculas? Muchos asuntos físico-químicos, pero esto en particular, ¿cómo es? ¿Qué longitud de onda necesita para excitarse? ¿No? La fusina ácida, por ejemplo, 540 nanómetros necesita. ¿Y tu máquina con qué longitud de onda lo va a medir para cuando ya emita radiación? 630 nanómetros. ¿Ya? Entonces, según esto, ¿qué es? Que estábamos viendo por acá, ¿ya? Esta distancia entre longitud de onda de excitación y emisión es grande acá, ¿no? Desde 540 a 630. Eso significa que la emisión no es tan poderosa, ¿no? Porque se pierde bastante en calor. Otra molécula nos dice, por ejemplo, a ver, la alizarina, el rojo de alizarina. Puede utilizarse, dice, de 530 a 560 nanómetros longitudes de onda de excitación y la tienes que leer a 580 nanómetros. A esa longitud de onda tienes que colocar tu monocromador de emisión. ¿Ya? O esta molécula, el rojo de acridina, 455 nanómetros. La otra es 600 nanómetros para excitar. Y para leer puedes utilizar 560 y 680 nanómetros. ¿Qué ventaja te da? La ventaja de usar la misma molécula realizando un barrido a dos longitudes de onda en la que puedas distinguir en particular a una molécula o en un tejido yo puedo distinguir dos componentes, ¿ya? De acuerdo a la longitud de onda de emisión. Esa sería su ventaja. Sin embargo, hablando de los fluoróforos, tienen problemas, ¿ya? Si bien los enlaces pi a pi o N a pi son muy importantes en este tipo de estructuras químicas para lograr la transición electrónica, llega un momento en que después de excitarlas, bueno, van a perder ese efecto de excitación porque van a volver a su estado fundamental, ¿ya? Y al volver a su estado fundamental van a generar radiación o fosforescencia. El que nos interesa es la
fluorescencia. Ay, miren, ya va a ser 12:30. Entonces, esa fluorescencia puede acelerarse de manera negativa para el analista, ¿ya? ¿Por qué? Porque se puede disipar esa radiación y ya no nos va a servir de reactivo, porque está tan concentrado que entre las moléculas fluorescentes chocan unas al lado de la otra, como en el estadio ahora en México, ¿no? Hay tanta gente tratando de ir a ver el partido que choca uno con otro y gasta energía, ¿verdad? Para avanzar chocando. Así más o menos le ocurre a estas moléculas cuando están altamente concentradas y uno al lado del otro. Y cuando están uno al lado del otro, como dice el dibujito, van a perder esa capacidad de emisión fluorescente, ¿no? Es decir, puede llegar probablemente incluso a generar luminiscencia, pero a la vez va a provocar la pérdida de radiación. Y una de las formas de provocar esto, por ejemplo, es exponer el reactivo a temperaturas elevadas, ¿no? Son las desventajas. Y como guerra avisada no mata, dicen, ¿no? Como ahora sabemos que eso ocurre, entonces se ha aprendido a manejar esas moléculas, ¿ya? Para poder entender y manejar estas moléculas como reactivos, porque eso es lo que van a hacer en adelante, ¿ya? Tenemos que cuidarnos de varios aspectos, unos que van a ser internos y otros que van a ser externos. Los aspectos internos se relacionan con la estructura química de la molécula, ¿ya? ¿Cómo es esa molécula? ¿Qué tipo de enlaces tiene? Y nosotros esperamos que tenga enlaces pi-a-pi y n-a-pi, ¿ya? Es la base, ¿ya? Pero, ¿qué otras moléculas le acompañan? Tal vez hay algunos elementos pesados. ¿Cuál es el grado de rigidez de esa molécula? ¿Es más globular, digamos, o es planar? ¿Es capaz de formar quelatos? ¿Ya? Y si nosotros entendemos esto, vamos a poder saber cómo se va a poder mantener estable. Entre los factores externos, nos vamos a referir a lo que le rodea a la molécula, ¿ya? Si está en dilución, estará en dilución acuosa, ¿a qué pH estará? ¿Qué disolvente estamos usando? Acabo de decir acuoso, o estamos usando un tampón, que de todas maneras es acuoso. ¿Ya? Estará abierto el frasco tal que va a reaccionar con el oxígeno y puede disminuir su capacidad de emisión en el futuro. Está a baja temperatura ambiente, o lo estamos exponiendo a la luz, ¿ya? A la luz natural, por ejemplo. Y esos aspectos van a influir en cómo vamos a mantener y cómo vamos a garantizar el uso y también el resultado del diagnóstico, ¿ya? Entonces, en la pantalla tenemos a la molécula de fluoresceína, que es bastante planar y rígida, ¿ya? Comparada con aquella molécula como es el DAPI, ¿ya? Que se va a utilizar en el diagnóstico. Como hemos llegado a las 12, voy a tener que parar acá. Teníamos que ver unos 2 videos, pero creo que me quedé con el asunto de explicarles y se fue el tiempo. Y necesito que registren su participación de hoy y les voy a pasar el enlace para dejarles unos 4 minutitos, ¿ya? Y puedan responder. ¿Correcto?